psiquiatría, qué antecedentes históricos, políticos, o sea, conoces respecto a la antipsiquiatría? Bueno, inicialmente el nombre antipsiquiatría es un término que por primera vez se acuña cuando uno de los, digamos, quien inicia este movimiento, David Cooper, lo manifiesta, pero como en una forma de postura crítica frente a la psiquiatría. Inclusive los mismos antipsiquiatras no están de acuerdo con que se denomine antipsiquiatría. ¿Por qué? Puede darse para confusiones o inclusive satanización del discurso. Algunos lo denotan más es como psiquiatría democrática o psiquiatría crítica. Me parece más acorde. Sin embargo, en la historia quedó pues el concepto de antipsiquiatría por la postura de David Cooper. Este movimiento inicia más o menos en los años 60 en adelante. Recordemos que en los años 60 pues se dan unos eventos sociales y económicos importantes, entre ellos pues las manifestaciones sociales, luchas sociales, mayo del 68, Panteras Negras, reivindicación de derechos de la mujer, libertad sexual, etc. Es un proceso como de reflexión frente a todas las instituciones y procesos sociales, no solo la psiquiatría. Hay algo muy particular y es que de las especialidades médicas la psiquiatría es la única que tiene una postura crítica. Es decir, no vamos a encontrar un antipediatra o a un antiinternista, no, pero la psiquiatría sí. ¿Y sabes por qué? Porque como tiene una historia de manejos muy ortodoxos que vulneran los derechos humanos y de la poca comprensión de la enfermedad mental, pues es más evidente que es un ejercicio de control social y que el psiquiatra es como un delegado de ese control social y quien asume una postura del discurso entre que es normal y anormal. Entonces es como un nicho de ese ejercicio profesional que hace evidente unas fallas sociales y por lo tanto surge este movimiento y la práctica psiquiátrica le da muchos argumentos y lo consolida, porque la antipsiquiatría, si bien empieza allí, es un discurso que a veces se esconde más bien, aún sigue muy vigente. Entonces tú puedes leer hoy a Basal, a Cooper, a Lane, a Sass, y vas a ver que tu vivencia en una institución psiquiátrica o en tu familia o con la institucionalidad es como si lo hubieran tomado de ahí mismo, ¿no? Es totalmente vigente el discurso. Entonces yo creo que sus inicios es el momento justo, los años 60, cuando se da este movimiento crítico en diferentes dimensiones sociales. Y eso sí es que el primero inicia fue Cooper. David Cooper es el primero que menciona cuando hace crítica frente a la institución psiquiátrica y a la institución familiar. Okay. Bueno, ¿y este movimiento qué influencia crees que tuvo o sea, en disciplinas como la medicina como tal y en la psiquiatría? Bueno, pues como te venía diciendo, o sea, hablar de antipsiquiatría es un discurso crítico, es un discurso democrático, pero que hiere muchas susceptibilidades. A nadie le gusta la crítica, inclusive las universidades o instituciones educativas siempre quieren que los estudiantes tengan un pensamiento crítico, pero surge el primer crítico y lo sacas del salón y te molesta y te incomoda. Así mismo sucede con la medicina y la psiquiatría frente al discurso antipsiquiátrico. Nace, pero incomoda mucho, porque cuestiona su forma de diagnóstico, el uso del diagnóstico como arma política de segregación o discriminación, como pasó con la homosexualidad, y lo otro cuestiona sus métodos tanto como científicos, ¿cierto? ¿Cómo llega usted a una deducción, a determinar un problema psiquiátrico? ¿Cómo lo trata, ¿cierto? ¿Y por qué tratarlo así? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Ahorita estoy cursando una gripa, ¿cierto? Bueno, se me empeora, voy al hospital, tengo neumonía. Listo, me diagnostican. Pero esa neumonía no me van a llevar a una clínica exclusiva de neumonías por unos 20 días, 2 meses mientras se me cura la neumonía. En cambio, con la locura, como no la conocemos bien, como no creo que no hemos dado una explicación satisfactoria frente al fenómeno, da para que su tratamiento también sea pues de prueba, de fallo y de cosas que no tienen sentido. Incluso Franco Basaglia dice que, por ejemplo, la institucionalización es una respuesta para darle racionalidad al fenómeno y
irracional de la locura. Entonces, como la sociedad dentro de su control dice, ¿y qué hacemos con los locos? Pues encerremos y justificamos un lugar en los mecanismos de control social. Ahora bien, ¿qué aporta la antipsiquiatría? A mí me parece que se debe retomar en las aulas. Me gusta pues, que me hayas invitado a esta entrevista porque es un discurso que se ha olvidado y es un discurso muy crítico, porque no es solo sobre la práctica psiquiátrica, yo creo que también habla sobre, digamos, la práctica psicológica, mi práctica como enfermero, la práctica de la institución de la salud, la violencia que hay en estas instituciones, y creo que sí aporta algo es a reflexionar sobre cómo lo hacemos, bajo qué métodos y si son acordes a los derechos humanos o no. Y lo más importante es que no asumen las causas en la individualidad, sino que, por ejemplo, una de las reflexiones interesantes de la antipsiquiatría, de este discurso, es que la enfermedad mental no depende tanto del sujeto, sino los condicionantes o determinación social que conduce a que ese sujeto tenga un malestar. Finalmente, como te digo, el discurso oficial es la normalidad y anormalidad, que es normal y que es anormal, lo aceptable o no aceptado socialmente. Por lo tanto, la psiquiatría y muchas veces el ejercicio médico de los profesionales de la salud simplemente es una regulación institucional de organización social, de ingeniería social. Entonces, estás loco, te vas para allá. Si eres pobre, es como justificar a veces la discriminación. Ese es el problema de la antipsiquiatría y por eso su postura. Oiga, sí, está bien que exista la enfermedad mental, pero no la use para discriminar gente como sucede con la homosexualidad, por ejemplo. Bueno, esta pregunta nos habla de pues, si se cree que la antipsiquiatría en sí ha tenido pues, una acogida, o si tú pensarías que ha tenido una acogida. Pues yo creo que son puntos que ya hemos tratado antes, ¿no? Bueno, pero podemos aclarar algo, ¿no? Esta corriente tiene una aceptación sobre todo como en líneas más intelectuales y académicas, en líneas, por ejemplo, Franco Basaglia era comunista, entonces, digamos, hay como resistencias sociales que adaptan mucho mejor este discurso que la oficialidad. Por ejemplo, yo puedo llegar a un hospital psiquiátrico y me dicen, la antipsiquiatría es un cuento chimbo, pero yo puedo llegar a un movimiento político o de resistencia social y se convalida. Otra parte que le dio fuerza al discurso antipsiquiátrico fue Michel Foucault, indiscutiblemente con su descripción de los poderes, micropoderes, ¿cierto? De cómo las instituciones o las estructuras sociales amoldan a estos ciudadanos, a estas personas. Entonces, yo creo que sí tiene aceptación, pero es un discurso incómodo, sobre todo para el establecimiento. Por lo menos hoy vivimos en un mundo medicalizado, en una medicalización de la vida, pero si tú le dices o haces reflexionar a veces al médico, al cuerpo médico, sobre que, oiga, creo que nos estamos sobrepasando medicalizando cualquier cosa, hay incomodidad y hay molestia, porque tú entiendes, este discurso psiquiátrico es el establecimiento. Incluso la psiquiatría, ¿cómo se llamaba antes? El psiquiatra se llamaba alienista, ¿sí? Era el que volvía a las personas a formarse y a ser como deben ser todos los ciudadanos. ¿Por qué? Hay unos poderes que hacen que todo siga por su status quo, que es el establecimiento. Y este discurso dice, no podemos seguir haciendo lo mismo. Incomoda. Inclusive el mismo Franco Basaglia, ahorita en Italia son orgullosos de Franco Basaglia. Uy, aquí no hay manicomios y tenemos una ley y todo. Pero cuando salió, se le fue toda la ciudad encima de Trieste, se le fue toda la comunidad, tuvo demandas, problemas judiciales, lo detestaban porque eso de sacar a los locos a la calle, ¿a quién se le ocurre? Entonces, yo creo que si la gente conociera más del discurso de la psiquiatría crítica, de esta psiquiatría democrática, de lo que llama antipsiquiatría, creo que tendría una mejor aceptación. Creo que hay que hablar del tema y sobre todo en la academia. Si no se habla en las aulas de eso, pues ¿en dónde? ¿Cierto? Justamente eso quería preguntarte, profe. O sea, si en este momento nosotros llegáramos de pronto a hacer preguntas, o si le preguntáramos a algún estudiante de psicología, de enfermería o incluso de medicina sobre este tema, ¿tú crees que podrían darnos una respuesta? No, la respuesta que vas a obtener no va a ser satisfactoria. Yo creo que soy de los pocos docentes que ha traído el tema a las aulas. La biblioteca solo tiene un libro de antipsiquiatría, solo uno, ¿cierto? Que recopila las experiencias de David Cooper y algunas de Basaglia y Langer. Un libro sobre todo este tema.
Quiere decir que cuál es lo aceptado. Pero en cambio tú sí encuentras muchos libros de psicofarmacología, psicopatología, psiquiatría, tratamiento, rehabilitación, pero nunca hay la postura de que, bueno, ¿y esto funciona? ¿No funciona? ¿Cómo es el método? ¿Cómo es el diagnóstico? Entonces, eso es muy revelador, ¿no? A mí me parece muy revelador que en la biblioteca solo exista un libro de psiquiatría. A los chicos quizás les apasiona. Yo creo que si se hablara, ellos serían más críticos frente a su futuro, al ejercer su futura profesión como enfermeros, psicólogos o médicos, lo harían de una forma más reflexiva, mirando al otro como un par, no yo sobre el otro, y viendo cuál es mi rol en la sociedad y cómo mi desempeño profesional de verdad ayuda o no ayuda a la gente, o simplemente regula un proceso social. Entonces, me parece que se debe traer a las aulas, que no se ha traído, no sé si quizás no todos lo conozcan, no todos los docentes. Sé que igual aquí hay un referente muy importante de psiquiatría que es el profesor Adel Martínez, pero aún así no siempre se dan los espacios. Hay docentes que nos atrevemos, pero hay otros que quieren que que todo siga igual, no se cuestione. Es como por ejemplo cuestionar la educación, que no, pero son temas como tabús, que inclusive la universidad dice sí, somos la universidad liberal, revolucionaria y tal, pero hay temas que no se tocan y que deberían tocarse. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el rol del docente, del aula, de la formación, currículo, etcétera? ¿Qué es lo que hacemos en la universidad? Estamos formando lo que te decía, profesionales para un control social o profesionales para poder reconstituir los derechos de las personas y comunidades. Entonces, es una bandera que tenemos, pero hay un currículo oculto que como que nos dice, tú psicólogo vas a apoyar un proceso terapéutico para determinar qué es normal y qué es anormal, y vas a traer los anormales para que se porten bien y bien como igual la función de nosotros es hacer que esa persona vuelva a tener lo que hablamos hoy, una funcionalidad. Exacto, pero yo lo que veo cada vez que pasa el tiempo, he notado, siento y hago la crítica sobre cómo se patologizan condiciones humanas, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato de drogadicción. El drogadicto se vuelve algo patológico y algo criminal. El enfermo mental también es, o digamos, conductas como por ejemplo tener ansiedad, tener miedos, afrontar mal una pérdida, la muerte en sí, termina siendo una patología y un problema médico. La gestación, los cólicos menstruales, termina siendo un problema médico. Entonces, yo creo que el discurso oficial es ese, la medicalización. E incluso tú estudias psicología, pero estás bajo esta medicalización. Yo estudié enfermería y también estoy bajo esta medicalización. Creo que deberíamos mirar otras perspectivas. No creo que esto no está funcionando como lo venimos haciendo. Entonces, yo creo que hay que volver a retomar discursos no solo como el de la antipsiquiatría, sino cuestionarnos también nuestro rol como educadores y como institución educativa. Y pues siguiendo justamente esta línea de todo este rol que tenemos, no solamente nosotros como instituciones educativas, como profesionales, sino también el rol que puede tener, por ejemplo, la familia, el rol que puede tener, por ejemplo, en la escuela, los académicos y la sociedad como tal en todo este proceso, por ejemplo, en la antipsiquiatría. Bueno, el discurso antipsiquiátrico, la psiquiatría crítica, también como sale tiene mucha influencia Foucaultiana, cuestiona mucho las instituciones. Es una línea que a veces raya como, digámoslo así, el anarquismo, la funcionalidad sin instituciones. ¿Podemos funcionar sin instituciones como sociedad? Eso se lo cuestiona también la antipsiquiatría, porque, por ejemplo, Cooper se cuestiona la primera institución que conocemos, que es la familia. Él dice, bueno, yo no creo que la familia sea algo tan noble, tan impoluto, tan decente que todos debamos tener, ¿cierto? Porque creo que allí es el origen de muchos de los problemas de sufrimiento psíquico de las personas. Yo creo que es así. Otro lugar que es altamente cuestionable como institución, la escuela. ¿Qué rol tiene la escuela? Y escuela hablo todos los niveles educativos, hasta la educación superior. Cómo estas estructuras hacen que el sujeto se vaya condicionando y que no salga de lo que se espera de él como sociedad, ¿no? Y cuando se sale,
Y cuando esas normas no responden a lo que realmente quiere el sujeto, adoptan alternativas, inclusive de conductas, y terminan patologizándose y diciendo que es una enfermedad mental. Entonces, yo creo que más allá de solo cuestionar la psiquiatría y su ejercicio, es cuestionar todas las instituciones que tenemos. Hay un autor que se llama Ivan Illich, que es un anarquista educativo, que también cuestiona la institución médica, en un libro que se llama Némesis Médica, y cuestiona la escuela. Él dice, la escuela no enseña, el hospital no cura, el manicomio tampoco cura. Y entonces, ¿para qué sostenemos esas estructuras socialmente? Entonces la finalidad sí no es curar, sino es educar. La finalidad debe ser otra. Y aquí es donde entran también los antipsiquiatras, pues es el control social. Es cómo ajustamos al gran grupo de individuos a unos fines particulares. El discurso antipsiquiátrico, por ejemplo, en Basal está muy permeado también políticamente. Yo te comentaba, él era del Partido Comunista con su esposa Franca Ornaro, y ellos asumen que este malestar psíquico de las personas, el tratar a las personas así, recluirlas, discriminarlas, también obedece a dinámicas económicas entre la burguesía y el proletariado. Incluso en un libro él describe que en un hospital psiquiátrico, la burguesía es el psiquiatra, el médico, el trabajador social y la psicóloga. Y el proletariado son los enfermeros y enfermeras. Y hay un subproletariado que son los pacientes. Entonces él dice que en un hospital psiquiátrico es como la muestra de esa lucha de clases, ¿sí? Que está regulada por una institución y unos actores con unos roles definidos en la institución. Por eso, más allá de cuestionar un manicomio, un hospital, una escuela, es cuestionar las instituciones sociales. ¿Nos benefician o no? ¿Nos están condicionando? O sea, ahí es como la pregunta ontológica. ¿Quién soy yo y quién me ha formado como soy? Y lo que yo deseo, realmente lo quiero, es lo que desea la sociedad y sus instituciones, ¿no? Es interesante. Bastante. Bueno, y ya para terminar, según el postulado de la antipsiquiatría, ¿cómo veríamos la enfermedad mental? Bueno, eso es muy interesante y es buena pregunta para aclarar. El discurso antipsiquiátrico, bueno, que me gusta más en la psiquiatría crítica o la psiquiatría democrática, no todos los autores están de acuerdo. Por ejemplo, hay una alta discusión entre Linger y Basaglia, ¿sí? Y está Thomas Sass, que creo que sí, eso también, si no me acuerdo, que él sí niega la enfermedad mental. Dice que es más una construcción que se va dando, ¿cierto? Unas perturbaciones que se van dando en un proceso adaptativo natural, pero él dice que no, que es algo más que se inventa, ¿no? Pero Basaglia me gusta más, y es que desde mi experiencia también lo compruebo. Es decir, ¿tú cómo niegas a un suicidio? Man que se mata y tú ves el cadáver, o sea. ¿Tú cómo niegas a un esquizofrénico? Nada que ser, o sea, o un maníaco. O sea, su sintomatología es como tan evidente que es imposible negar que algo le pasa. El problema de la antipsiquiatría no es tanto si existe o no el diagnóstico. Para mí, personalmente, y para Basaglia, sí existe la enfermedad mental. Ahora, ¿cuál es el problema de la enfermedad mental? Es cuando se utiliza el diagnóstico como pretexto de discriminación y exclusión y vulneración de derechos humanos. Volvemos al ejemplo más claro, de la homosexualidad. ¿Cómo es posible que la homosexualidad desaparece como enfermedad mental de un día para otro en los años 80? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de acabar con una enfermedad? Sacarla del manual diagnóstico. Entonces, pues aquí no hay más enfermedades. Ahí es donde uno dice, bueno, uy, entonces, ¿qué enfermedad puede ser real y cuál no? Hay unas que obviamente sus manifestaciones son reales, son objetivas. El problema es el uso político que se le puede dar. Un uso político que se le está dando a las enfermedades actualmente y desde los años 50, 60 que se da algún farmacológico, es que la mercantilización, ¿cierto? Los fármacos, la industria farmacéutica, hay una clara relación entre enfermedad y avance de fármacos. Entonces, más enfermedades, más fármacos. Eso es lo que hay que cuestionarse políticamente sobre el diagnóstico en salud mental, en enfermedad mental, ¿sí? Si ese diagnóstico es real o no lo es, o qué favorece, o realmente qué intereses hay de por medio.
Porque sí, hay trastornos y creo que sí son evidentes, sí son reales, pero el problema es el uso político y económico de ese trastorno. Y lo otro, cuando ese trastorno no solo, digamos, se basa en intereses económicos y políticos, sino que también son secundarios a las dinámicas sociales de un sistema como puede ser, digamos, el neoliberalismo, o el capitalismo o el hiperconsumismo que vivimos hoy. Entonces hoy hay patologías como las compras impulsivas, ¿cierto? Nuevas patologías, por decirlo así, que obedecen más a esas estructuras económicas, sociales de las que vivimos, más que a un trastorno orgánico del sujeto. Eso es lo que hay que cuestionarse, es lo que cada enfermedad hay que ponerla y mirar si realmente sí, no, si obedece a un interés económico o no, o simplemente la causa puede ser la pobreza, por ejemplo. Entonces, si la pobreza causa una enfermedad, entonces no es que o sea, la enfermedad pues puede ser que no exista, sino el problema es que es una manifestación de la pobreza y la miseria. Eso es lo que dice la antipsiquiatría específicamente. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias por ayudar. Bueno, mi nombre es Juan Francisco Muñoz, soy psicólogo clínico y quisiera pues dejar de antemano que mis respuestas sobre antipsiquiatría constituyen pues unas respuestas centradas en el hecho que los psicólogos somos parte de las ciencias sociales y las ciencias sociales están particularmente interesadas en entender la realidad social, no tanto qué es bueno o qué es malo, sino que nos interesa entender la complejidad de temas como por ejemplo en este caso la salud mental digamos el opuesto que se ha hipotetizado al respecto que es la enfermedad mental y también la complejidad dada históricamente sobre cómo tratar este tipo de problemáticas. Entonces, dada esa introducción, quisiera resaltar lo que creo tiene que ver con la discusión sobre la antipsiquiatría y la psiquiatría, obviamente. Primero, se pregunta qué antecedentes históricos, políticos o económicos incidieron en el origen de la antipsiquiatría o del movimiento. Bueno, claramente se consolidó como un movimiento en los años 30, en 1930, pues motivado por importantes psiquiatras como Cooper, por ejemplo, un reconocido psiquiatra a nivel mundial que escribió libros sobre que sintetizaban el pensamiento desde hace no solo décadas, sino incluso siglos, de psiquiatras, pero también de personas interesadas en el tema de la salud mental y su tratamiento. También está la postura de Laing, un conocido autor del libro El Yo Dividido, también psiquiatra, y yo creo que uno podría añadir, perdón, a las discusiones hechas, por ejemplo, por psiquiatras como Salvador Minuchin, sobre cómo tratar casos de violencia en las familias y tratar el tema de los inimputables por casos de abuso sexual o de maltrato físico y este tipo de cosas. Eh, Ese contexto histórico pues irrumpe en los años 30, pero claramente el movimiento se vuelve más fuerte, algunos dirían que incluso se radicaliza en los años 60, muy influenciado por pensadores como Michel Foucault. Pero claramente este pensar venía desde el siglo XVIII, cuando gracias a la Ilustración y en países como Francia, Inglaterra e Italia, surge una preocupación genuina por la situación de los enfermos mentales de ese entonces. Para esas épocas, en el siglo XVIII, pues no existían las ideas, ¿no? Los criterios de enfermedad mental que se usan hoy en día. No obstante, pues ya existían las instituciones que ya tenían connotaciones un tanto represoras o carcelarias para personas en estas condiciones y desde ese entonces importantes pensadores y filántropos del viejo continente estuvieron muy interesados en aproximar a las personas en estas condiciones un tratamiento mucho más humano, algo que llamarían incluso siglos después un tratamiento moral, ¿sí? O correctamente ético, y que esa ha sido, digamos, la preocupación original y genuina de la revisión sobre cómo tratar estos problemas. Ya llamarlo antipsiquiatría es ponerle un apellido que para algunos suena muy radical y que claramente pues se puso hasta los años 30 y se profundizó y radicalizó políticamente en los años 60 en Europa.
El movimiento, ¿no? Antipsiquiatría, quiero aclarar, es un movimiento muy general. No es como un movimiento específico con unos principios concretos, sino que es el nombre que se le da a muchas inquietudes, a muchos libros, a muchos autores, a muchas iniciativas políticas también, sobre cómo tratar lo que llamamos o creemos que es la enfermedad mental. Así que es difícil considerar que la antipsiquiatría es como algo particular, que tuvo una influencia particular en la medicina o en la psiquiatría, que sí son disciplinas muy especificadas y muy particulares. Más allá pues, de esta aclaración, creo que es evidente que el movimiento de la antipsiquiatría, sobre todo llevado a la acción política en los años 60, por ejemplo en Italia, tuvo repercusiones legales sobre cómo se debería tratar a la enfermedad mental, pues ha tenido un gran impacto en concientizar, podríamos decir, a la disciplina de la psiquiatría como una especialidad médica que ha quedado casi que encargada de una manera casi solitaria, diría yo, de este tema. Creo que el panorama real es que mientras la especialidad médica ha desarrollado tratamientos pues que tienen una probada efectividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la especialidad médica relacionada con la cirugía o con el tratamiento del cáncer o la diabetes o, por ejemplo, los problemas cardíacos. Incluso la medicina, pues que ha mejorado las condiciones sanitarias desde hace siglos, tiene evidentes secuelas o consecuencias positivas, digamos, en el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la prevalencia de ciertas enfermedades. Creo que esos éxitos son más que evidentes. Y ese panorama muestra es una situación un poco opuesta de la psiquiatría, como una disciplina que ha quedado un poco relegada de esos éxitos. En tanto, sus tratamientos pues, se han basado en diagnósticos que todavía son discutidos, y creo que por eso la antipsiquiatría en general, ¿no? Con todas sus visiones o sus opiniones, porque los mismos autores que podrían ser catalogados como de antipsiquiatría, todos no están de acuerdo en todo. Uno ve a gente más razonable, a mi opinión, pues más razonable sobre la necesidad igual de la psiquiatría como Basaglia, por ejemplo, y ve gente mucho más radicalizada en contra de cualquier aproximación biológica a la enfermedad mental, como lo fue Michel Foucault. Entonces, es difícil afirmar que hay una sola antipsiquiatría, y el panorama real es una comparación entre un éxito en ciertas circunstancias, también a veces controversial de la medicina, con una situación de relegada de la psiquiatría a ser básicamente una disciplina que cuida a personas para quienes todavía no hay claros tratamientos. Creo que la situación actual es esa, y por eso la especialidad médica de la psiquiatría es la especialidad médica que gana menos dinero. Algunos dirán que la psiquiatría tiene grandes intereses farmacéuticos y que hay mucho dinero involucrado, algo que es cierto para casos específicos, ¿no es cierto? Como el caso de el psiquiatra que planteó en los años 30 la existencia del trastorno de hiperactividad con o sin déficit de atención. Creo que Bernstein, si no recuerdo. Y él, pues luego confesó que ese diagnóstico no era cierto. Claramente para casos como estos es evidente la influencia de los incentivos de las ventas de fármacos. No obstante, estos incentivos están presentes en todo el campo de la medicina y el tratamiento. Son inevitables en cierta medida para cualquier tratamiento efectivo y para distribuir recursos escasos como lo son la salud. Realmente para el caso de la psiquiatría no hay tanto dinero en juego como lo hay realmente para otros tratamientos, como por ejemplo los del SIDA, los del cáncer, los de la diabetes, los de las deficiencias cardíacas, que son realmente en los que hay más juego, dinero involucrado, y que han llevado a las grandes discusiones sobre liberar patentes de medicamentos. Yo no sabría afirmar, ¿no? Categóricamente cuál ha sido la acogida de la antipsiquiatría, pero sí podría afirmar que para el caso de las ciencias sociales con un enfoque posmoderno, relativista, el movimiento antipsiquiátrico, o sea, pues es propio, ¿no? Tuvo gran acogida en esas academias o en esas ideas. Creo que en la realidad práctica no tanto, creo que es una discusión que no ha llegado a la realidad práctica.
No sé cómo el campo de la psiquiatría formalmente, sobre todo la psiquiatría contemporánea, resuelve esta discusión, porque considero que la antipsiquiatría es una discusión sobre la psiquiatría de hace décadas, no de la psiquiatría contemporánea. Algunos dirán que sigue siendo contemporánea la misma discusión, porque hay entidades de cuidado de enfermos mentales que son iguales, ¿no?, a la situación crítica descrita por la antipsiquiatría desde los años 30. No obstante, aquí realmente hay otra discusión y es la dificultad del acceso de servicios de salud de óptimas condiciones a la población. Claramente, pues la psiquiatría moderna no es la psiquiatría de los años 30 ni de los años 60. Tal vez en parte lo siga siendo en contextos sociales y económicos a los cuales lamentablemente no les llegan los servicios de salud de la calidad suficiente y necesaria. La salud mental no tiene formas de regulación sobre su servicio, y claramente pues hay una crisis de los sistemas de salud en general que hace pensar que aunque haya acceso a los sistemas de salud, la calidad de estos es bastante cuestionable. Y esto es un tema que es general, ¿no? No solo a la salud mental y a los tratamientos psiquiátricos, sino en general a toda diversidad de tratamientos en salud. Tal vez una ventaja que se podría resaltar de los efectos del movimiento de la antipsiquiatría fue tomar conciencia sobre cómo estaba funcionando la psiquiatría. Hoy en día, en el año 2019, encontramos que alrededor del mundo existe una psiquiatría que intenta resolver los problemas del pasado. Creo que estas grandes dificultades de la psiquiatría para tratar de manera óptima la salud mental son comparables a los problemas incluso de la misma psicología para generar terapias. Por ejemplo, las terapias psicológicas históricamente cuentan también con muy poca evidencia sobre su efectividad. Solo desde que Hans Eysenck en los años 60 hizo un estudio sobre ellas, este tema surgió, pero aún así en nuestro medio, por ejemplo, no hay estudios sobre la efectividad terapéutica de lo que hacemos los psicólogos. Entonces, en cierta forma, los problemas históricos de la psiquiatría no son muy diferentes a los problemas históricos de una psicología aplicable. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos es que ser conscientes de las dificultades para desarrollar este tipo de disciplinas y este tipo de intervenciones. Creo que resaltar los problemas de la psiquiatría y atribuirle causas, digamos, que residen en los males de la sociedad o de los entes gubernamentales o de los incentivos económicos, pues no es una postura constructiva ni sincera a la complejidad de lo que estamos enfrentando. Creo que lo que compartimos, de hecho, con los colegas psiquiatras es la necesidad de y mejorar considerablemente estos tratamientos a través principalmente de la orientación de terapias basadas en la evidencia, que tiene cada vez más popularidad y que es claramente la que usa la psiquiatría moderna en los contextos en los cuales la psiquiatría realmente se desempeña adecuadamente. Creo que la quinta pregunta, que pregunta sobre los postulados de la antipsiquiatría, es necesario que replantee algo, y es que la antipsiquiatría es un movimiento muy general y dentro de ella hay muchas posturas, así que es difícil hablar de unos postulados generales de la antipsiquiatría. Em, Claramente la antipsiquiatría postulada particularmente, por ejemplo, por Basaglia, retomó la importancia de considerar el impacto negativo de ciertas instituciones sociales que dificultan aún más la ayuda a personas en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Por ejemplo, la crítica de Cooper desde su visión de antipsiquiatría resalta la importancia de reformular el concepto de enfermedad mental, siendo que los problemas que llamamos mentales, no, al ser entendidos como enfermedad, no pueden ser claramente tratados, una postura compartida por otros famosos psiquiatras como Cesac. También un conocido psiquiatra, Lane, plantearía que los problemas del tratamiento a personas con, por ejemplo, esquizofrenia o psicosis tienen que ver con no tener en cuenta su vida existencial o su condición existencial. Y claramente, pues otros resaltarían la importancia del contexto. Por ejemplo, el mismísimo Minuchin resaltaría la importancia de pues de la familia como un sistema afectivo. Y otros obviamente resaltarían la importancia de la educación, de la escuela y del trabajo que realmente mejoren las condiciones de vida
y como las aspiraciones personales y existenciales de las personas con enfermedad mental. No obstante, estas son consideraciones que la psiquiatría moderna yo creo que tiene muy en cuenta. Todas estas ideas de antipsiquiatría alimentaron y fortalecieron, creo yo, lo que hoy en día se considera como psiquiatría y también lo que hoy en día consideramos como tratamientos psicológicos. Así que creo que está muy, muy claros hoy en día. De hecho, la postura general de la psiquiatría moderna es que la psiquiatría es comunitaria. Es lo que se hace pues, en los centros más desarrollados de psiquiatría contemporánea. Claramente hay una discusión sobre la viabilidad de fármacos como los tricíclicos o los inhibidores de recaptación de serotonina o los inhibidores de la acción de la monoaminoxidasa, y son todos estos pues, medicamentos con implicaciones en el tratamiento de la ansiedad, de la depresión. eh, y pues hay mucho debate sobre la efectividad de estos tratamientos, pero los datos, o sea, la revisión, demuestran que algunos de estos tratamientos combinados con terapia psicológica, intervención familiar e intervención comunitaria ayudan a una gran cantidad de personas. Entonces, esto ha sido una construcción colectiva, realmente, más que una historia de los malos, los psiquiatras y los buenos, la antipsiquiatría. Pues nada de la condición humana puede simplificarse tanto, son simplificaciones groseras y claramente pues nosotros estamos del lado de realmente llevar a cabo trabajos que tengan efectividad, ayuden de verdad a las personas y eso pues nos genera la necesidad de ser conscientes de todas estas situaciones. Finalmente, es de resaltar que la condición humana, influenciada por factores como la salud, la educación, el acceso al trabajo, esa condición ha mejorado mucho desde los años 30 hasta el 2019. Los estudios de Hans Rosling son elocuentes al respecto. Hoy en día vivimos más, accedemos más al trabajo, si tenemos cierto nivel de educación, ya no hay tantas diferencias como hace décadas entre hombres y mujeres. Las condiciones de vulnerabilidad, que son dramáticas todavía en algunas poblaciones, han mejorado para la población global en el mundo. La pobreza sí está disminuyendo, así creamos que no. Los psicólogos sabemos que los seres humanos tenemos una condición muy centrada en el deseo y en la relatividad de nuestros juicios y de nuestras percepciones, algo que claramente no nos debe alejar de un juicio y de una racionalidad clara sobre las situaciones sociales actuales. Y creo que cualquiera que se interese por las ciencias sociales tiene ese compromiso de ver la realidad social como realmente es actualmente. Entonces, eso incide en el hecho de que, por ejemplo, hoy en día, desde años recientes, las tasas de suicidio estén disminuyendo. Aunque podríamos decir que aumentan en ciertos grupos poblacionales, a nivel mundial el suicidio está disminuyendo, por ejemplo, y ese es un importante indicador de salud mental. Creo que tenemos que unirnos entre todos usando datos y evidencias científicas y tratamientos basados en las evidencias. Y claramente esa época de los años 30 y 60 de queja airada, elocuente contra la ciencia de la salud mental, pues fue necesaria para abrir los ojos a problemáticas históricas, pero claramente pues ese proceder ya no es el que nos corresponde, porque hoy en día necesitamos soluciones reales y prácticas. La concepción de enfermedad mental no es un concepto global de la antipsiquiatría, porque la antipsiquiatría tiene muchos puntos de vista. Por ejemplo, como les decía, para Laing, la enfermedad mental existe, tiene bases biológicas, solo que él decidió explorar los aspectos existenciales y filosóficos de la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces él no está discutiendo la existencia de la enfermedad mental, sino que está pidiendo que se tenga en cuenta como añadida el análisis existencial de personas con lo que podemos considerar enfermedad mental. De la misma manera, por ejemplo, Cooper sí discute más frontalmente el concepto de enfermedad mental, pero salva la posibilidad de no hablar de enfermedad mental, sino de trastornos mentales. Claramente la mente no se enferma como dirían algunos, se enferma el cuerpo, según estas posturas un tanto dualistas. El trastorno mental tiene que ver más con una particularidad. Pero curiosamente, aunque esta fuera una idea compartida en la antipsiquiatría, es de hecho la concepción actual de la psiquiatría moderna y de la psicología. Claramente hay críticas, por ejemplo, para manuales diagnósticos como el DSM en su versión 5 actual. No obstante, para quien lee juiciosamente el DSM,
es necesario reconocer que el DSM no habla de enfermedad mental, sino de trastorno como condición específica, y de hecho no plantea tampoco un rótulo particular, sino una formulación en la cual es necesario probar desde muchas fuentes lo que puede ser un diagnóstico. Y claro, habla también de una actividad dinámica del trastorno o de los trastornos que son comórbidos en la existencia de una sola persona. Claramente hay muchos temas controversiales, como el hecho de que el DSM todavía incluya el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, el hecho de que diferencia entre trastornos como por ejemplo el estrés postraumático y el estrés agudo solo por un síntoma poco claro de temporalidad. Hay mucha discusión, pero esta discusión requiere evidencias y claramente pues las neurociencias en este momento son pues, las disciplinas que más están aportando a entender con claridad lo que esa aproximación inicial desde Emil Kraepelin a principios del siglo XX, esa aproximación diagnóstica sola no ha podido esclarecer, ¿no? Y es la causalidad real de estas enfermedades y explicarlas muy bien por la complejidad que tienen al ser multicausales realmente. Creo que es importante ver los matices, como en todo tema sobre el comportamiento humano y la mente humana. Emil Kraepelin, aunque sea el representante de esta visión diagnóstica, también era una persona profundamente preocupada por las particularidades de la vida y de la existencia. Y creo que eso es necesario retomarlo, ¿no? Insisto, esto es una historia compleja, esto no es de dos bandos, hay de todo en todo lado. Lo importante es cimentar aquello que sabemos que es cierto. Lo que sabemos que es cierto es que ciertos tratamientos psiquiátricos en condiciones óptimas, como algunas que se pueden reproducir hoy en día, son eficientes, son efectivos. Sabemos que muchos conceptos de la psiquiatría sí fueron nocivos en su momento y tal vez algunos todavía deban ser replanteados. Eh, y sabemos que las neurociencias están abriendo nuevas posibilidades, más allá del tratamiento con fármacos, como los que se mencionó en una respuesta anterior, están las nuevas posibilidades a través del tratamiento con neurogénesis, por ejemplo, neurogénesis a través de moléculas de agua, con, por ejemplo, estimulaciones intracraneales profundas en el prosencéfalo, como por ejemplo en el uso de magnetos y cambios de predominancia eléctrica de la corteza. Entonces hay muchas alternativas que se vienen en el futuro y claramente el tratamiento de lo que entendemos por trastornos mentales va a modificarse mucho con el surgimiento de nuevas tecnologías, no solo orientadas al tratamiento de la disfunción o del trastorno, sino también a las posibilidades incluso de mejora del rendimiento mental, como de la memoria o incluso las posibilidades de entender mejor la actividad del cerebro cuando se sueña. Entonces, realmente vamos hacia unas épocas de revolución en todos estos aspectos sobre cómo funciona la mente entendiendo el cerebro y estas son épocas en las cuales el debate viejo, psiquiatría, antipsiquiatría, ya no va a ser tan relevante. Creo que en el fondo este es un debate sobre cómo crear acceso a personas en condición de vulnerabilidad y de pobreza hacia los mejores tratamientos. Y ese es un debate pues que en el que están inmersos todas las disciplinas, todas, y no solo la salud, la educación, los derechos. Entonces es un debate muchísimo más amplio y que requiere entender que no es una historia simple, es compleja. ¿Sí? Buenos días, nos encontramos aquí con el profesor Abel, quien tiene un doctorado en historia, él es doctor médico y cirugía de la Universidad Nacional, y quien nos va a hablar un poco pues, sobre sus conocimientos de la antipsiquiatría y el movimiento que ha tenido pues, el movimiento antipsiquiátrico. Bueno, cuéntanos, doctor Abel, su merced, ¿qué antecedentes conoces? Los antecedentes de la antipsiquiatría, históricos, económicos, políticos, como que dieron origen a este movimiento. Pues fue un movimiento como muy relacionado con mayo del 68. Estuvo con esa revuelta, ese cambio del mundo, con la revolución sexual también que se dio por esos tiempos, la revolución universitaria. Y una lucha en la que participaron todos estos antipsiquiatras y filósofos contestatarios, digamos así, como Foucault contra las instituciones. Entonces luchó contra la cárcel, contra el manicomio, contra la escuela y contra la familia también.
hubo una crítica a todas esas instituciones, ahí se originó como teóricamente el proceso, pero es muy diferente el movimiento de los italianos, que fue un movimiento de cambiar las instituciones. Trabajaron en hospitales y querían transformar esos hospitales, acabarlos, mejor dicho. Fue la propuesta de Franco Basaglia y lo logró, después de muerto, claro, pero logró que se acabaran los hospitales psiquiátricos en Italia. Y lo que hicieron fue unidades psiquiátricas anexas a los hospitales generales. Pero hay otras corrientes como los británicos, con Cooper y con Lane, que terminaron haciendo una casa en Kingsley Hall, donde vivían con los pacientes psiquiátricos y compartían todo, sin encierro, sin cadenas, sin drogas, sin camisas de fuerza. O sea, hubo muchas variantes. Y nosotros aquí en Tunja hicimos una experiencia en el Hospital Psiquiátrico de Boyacá, que quedaba aquí en Tunja, y fue el primer hospital de puertas abiertas en este continente americano. Ok, y otra pregunta es como, por ejemplo, de acuerdo pues, con los postulados del movimiento antipsiquiátrico, pues de qué manera pues instituciones como la familia, el trabajo, la escuela, pues inciden como en la generación de enfermedad mental. Pues la crítica era de un sociólogo, Goffman, ¿no? Y la llamaba instituciones totalitarias, ¿no? Y sostenían que pues cosas que no eran muy difíciles de comprender, que así como las cárceles no rehabilitan, los hospitales psiquiátricos tampoco curaban, que más bien enfermaban, que son instituciones diseñadas para reprimir, pero nunca fueron para curar, son destinadas a encerrar a los enfermos. Los hospitales son históricos, no ha habido hospitales toda la vida, ni todos los hospitales han permanecido. O sea, los hospitales para leprosos hubo, pero se acabaron. Los hospitales para tuberculosos también se acabaron. Y lo único que permanece de ese tipo de hospitales son los hospitales psiquiátricos. Y como te digo, en países como Italia ya no existen. Claro que no existen los hospitales en Italia. Como sitio de encerramiento, ¿no? Porque es que las medidas que ellos hacían, que ocupaban o que se hacían, eran poco científicas, ¿no? Eso era cadenas, camisas de fuerza, choques eléctricos, el que menos salía era con microhemorragias cerebrales, abscesos de fijación, que era ponerle una inyección de trementina que duele tanto que le pasara la psicosis del dolor tan berraco. Y todo eran bestialidades por ese estilo. Meterle paludismo a la gente para que convulsione, meterle insulina para que haga un coma, o cardiazol para que haga paro. O sea, era terrible eso. Claro, por eso pues se generó los movimientos Pues claro, es que eso era completamente antihumano. La sociedad colombiana protectora de animales prohibió por esas épocas que mataran a los animales con electrochoques porque eso no era, y a los humanos se los ponían. Entonces pregunte ahí nomás. Claro. Bueno, y bueno, según el movimiento antipsiquiatra, como vemos, pues, ¿cómo sería la forma de prevenir la enfermedad mental? Nosotros lo que hacíamos, pues como variante, tampoco es que fuéramos tan antipsiquiátricos, pero bueno, teníamos influencia de ellos. Claro. El director, por supuesto, que te digo, de esta escuela italiana, que hizo la transformación, sobre todo de Basaglia. Pero, repíteme la pregunta, ahora se me fue por andar contando. Pues sí, ¿cómo sería como la forma de prevenir la enfermedad? Sí. Entonces nosotros lo que hacíamos es nos salimos del hospital, ¿no? Sí, claro. Yo por lo menos con mi grupo, porque también en el hospital había diferentes grupos y diferentes posiciones. Por supuesto. Y nosotros éramos diferentes, digamos, de lo que quería el director y su gente. Mantenían una posición más moderada y nosotros éramos como más radicales en esos tiempos. Yo estaba recién salido de la escuela, ¿no? Y proponíamos era trabajar con la comunidad. Por ejemplo, Toca daba casi el primer lugar después de Tunja en demanda. Y nosotros preguntamos si por población no corresponde, porque viene tanta gente. Entonces nos fuimos allá y empezamos a hacer, en vez de hacer consulta individual y darle pepas a la gente, lo que hicimos fue hacer reuniones comunitarias y discutir los problemas con la gente. Y como todos tenían el mismo problema, que es que el problema es que tenían el récord
de toma de cerveza en Boyacá en esos tiempos con Monguí. Y eso causaba una serie de problemas familiares. Y todas las señoras tenían el mismo problema, que el marido llegaba hincho y les cascaba. Y entonces la pregunta es si nosotros le damos pepas a las señoras para que le siga cascando el marido o qué. Claro. O empezamos a hablar de las cosas. Entonces así hicimos trabajo comunitario, hicimos trabajo con las escuelas, fuimos a todos los colegios de Boyacá, les aplicamos una encuesta, les dábamos charlas. Eso fue lo que cambiamos el Claro, tratamiento por eso. O sea, que más como la influencia ha sido, es más como en la forma de tratamiento de pasar de pastas a pasar, pues de forma a hablar, para conversar de... Sí, más bien hablar con la gente, y más en reuniones comunitarias y hacer trabajos de prevención con los colegios. Y lo otro era trabajar con los, mientras estuvimos en el hospital, pues al principio nos dieron los crónicos, pero es gente muy deteriorada ya, que llevaba 20 años en Cibaté, que los habían traído aquí porque la cédula era de por aquí, pero que no, ya estaban muy deteriorados después de tantos años de choques y de todas esas cosas. No tenía mucho sentido pues enseñarles a comer con cuchara o cosas así. Eso es perder el tiempo, entonces dedicamos más bien a atender a los agudos para que no se cronificaran. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Esa es la suerte. Hay un par de libros ahí Sí, claro. sobre eso que se llaman La razón de la locura y La locura de la razón, los encuentras en internet. Bueno, Y doctora, otro que se llama Materiales para la demolición de esta vida cotidiana, que son herederos de esa experiencia. ok, bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias por Suerte. compartirnos su experiencia.